Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Shanik. Y pues me da mucho gusto estar aquí en casa con todos los verdes y me da mucho gusto también tener la oportunidad de darle la bienvenida a la doctora Aletia Vázquez. Ella es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en ciencias en integración de procesos por la Universidad de Manchester y doctora en ciencias e ingeniería ambientales por la UAM Azcapotzalco. Además de impartir clases en licenciatura y posgrado, la doctora Aletia hace investigación sobre temas de enorme importancia para nuestro presente y para nuestro futuro, como es la generación, degradación, reciclaje y valorización de residuos plásticos, la presencia de microplásticos en playas mexicanas, la disposición y reciclaje de residuos, como son los pañales o la gestión de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. Estamos frente a una de las grandes expertas en el tema de residuos, por lo que es un placer para mí poderles presentar a la doctora Aletia Vázquez en este espacio de reflexión, repensando el futuro verde con el tema de ciudades cero residuos. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí y agradezco esta oportunidad en este foro que es un puente entre el conocimiento científico y los tomadores de decisiones. A ustedes les toca en muchas ocasiones tomar las decisiones que tienen que ver con los residuos, con la economía circular y por lo tanto con la forma en que vivimos las ciudades y protegemos el ambiente. En este sentido, mi idea hoy es transmitirles cómo estamos y cuáles son los retos más importantes que tenemos que enfrentar. Vamos a empezar hablando de los desafíos que enfrentamos todavía en materia de gestión de residuos. Después de eso, iremos al tema de economía circular, un tema del que todos hemos oído hablar, que está constantemente en el discurso, pero que pocas veces tenemos claridad sobre cómo hacer para que funcione. Vamos a hablar de nuestro marco regulatorio, un tema crítico para todas estas situaciones. Y vamos a cerrar un poco con el tema de los plásticos. Dentro del universo de los residuos, los que más atención han recibido en las últimas décadas, no solo en México, sino en el mundo, son los plásticos. Y vamos a discutir cómo vamos en ese aspecto. Empecemos entonces hablando sobre cómo estamos en el manejo de residuos. Nuestro país genera diariamente aproximadamente 120,000 toneladas de residuos. Eso equivale a que cada uno de los mexicanos y mexicanas genera aproximadamente 1 kilo. Imagínense de verdad lo que es que cada niño que nació ayer, que cada anciano, cada persona genere 1 kilo por día. Esta generación es elevada y se encuentra en algunos casos a niveles cercanos a los de los países más desarrollados. No va acorde a nuestro nivel de vida. Además de eso, algo grave es que esta generación se ha incrementado. No solo somos más mexicanos, cada vez cada mexicano genera más residuos. Desde nuestro último estudio, que había sido desarrollado en 2011 hasta el que recién publicó Semarnat, tuvimos un incremento del 17% en la generación personal de residuos. Estamos entonces ante un problema que no solo no está controlado, está creciendo y tenemos que encontrar formas de enfrentarlo. Dentro de este universo, muchas veces en el discurso público sobre todo y también en la sociedad, lo que ha permeado es el tema de los plásticos. Si ustedes le preguntan ahorita casi a cualquier persona cuál es nuestro mayor problema, van a decir que los plásticos. ¿Los plásticos son un problema? Sí. ¿Son el único o el mayor? No. Y eso es algo que tenemos que entender. Residuos es mucho más que plásticos. En México, de acuerdo a los últimos estudios que publicó Semarnat y que no son del todo actualizados, tenemos que casi la mitad de los residuos que se producen en nuestro país son orgánicos. Y de esos, la mayor parte constituyen residuos de alimentos. De cada kilo de residuos que tiramos, 300 gramos son residuos de alimentos.
y aproximadamente la mitad de esos 300 gramos son alimentos en buen estado. Son alimentos que se desperdician debido al mal manejo, a nuestras prácticas de consumo o a condiciones del mercado que hacen que tenga más sentido tirarlos que consumirlos desde el punto de vista económico de los productores. Todos estos residuos orgánicos que se generan y que constituyen casi la mitad de nuestra generación impactan tremendamente en la necesidad de infraestructura, porque hay que recolectarlos, hay que transportarlos, son más pesados que los residuos inorgánicos, escurren y contaminan más rápido que los residuos inorgánicos y saturan nuestros sitios de disposición. En esos sitios de disposición se van a empezar a degradar y van a generar gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros estamos pensando que solucionando el tema de plásticos ya resolvimos, estamos muy lejos de la verdad, porque nuestro mayor problema en volumen y en efectos son los residuos orgánicos. Este es el primer punto que me gustaría que ustedes se lleven a casa. Después de eso, una vez que los residuos se generan, este kilogramo que genera cada mexicano y que ya vimos que contiene orgánicos y contiene otras cosas, hay que darles un manejo. El manejo son todas las actividades que hacemos para darles un destino adecuado. Y este manejo puede ir desde algo muy básico, que es simplemente recolectar y llevar a un sitio donde se depositen, que es un sitio de disposición final, o puede tener un nivel más avanzado, en el cual primero logremos reducir los residuos que se generan y de eso que sí se genera, podamos separar cosas antes de que lleguen a los sitios de disposición final. ¿Para qué? Para reciclarlas o para usarlas en la conversión de energía. En nuestro país tenemos muchísimas realidades en torno al manejo, porque por atribución constitucional, el manejo de los residuos que generamos en casa es una responsabilidad de los municipios. Y cada municipio lo hace como puede. Vamos a tener casos donde tenemos infraestructura suficiente que puede llevar a cabo todas estas actividades, que puede valorizar residuos, pero lamentablemente la mayoría de los municipios de nuestro país se encuentran en el otro extremo. Es decir, cuentan, si acaso, con un nivel básico de manejo. ¿Qué desafíos urgentes tenemos? Bueno, que primero este nivel básico no cubre a todo el país. Creo que casi todos ustedes seguramente están acostumbrados a contar con un sistema de recolección de basura. ¿Hay alguien aquí que no cuente con un sistema de recolección de basura, formal o informal? ¿Hay alguien que no pasen por la basura en su casa aquí? Parece que no, somos afortunados, porque en más de 200 municipios en el país no se recolectan los residuos. Esto implica que casi 20,000 toneladas por día no se recolectan, el 17% de nuestra generación. ¿Quién se encarga entonces? Los ciudadanos. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Lo que pueden. Algunos queman los residuos, otros los tiran en las cañadas, en fin. ¿A cuánto equivalen estos 20,000? Bueno, cada día equivaldría a una capa de 6 metros de residuos que cubriera el Zócalo capitalino. Y nos bastarían 2 semanas para cubrir por completo el asta bandera con esos residuos que no se recolectan en México. Tenemos otro desafío muy importante que tiene que ver con la disposición inadecuada. Una vez que los residuos se han recolectado, se llevan a sitios de disposición. El nivel más básico de disposición es un tiradero. ¿Qué es un tiradero? Un terreno donde tiro los residuos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que van a escurrir, contaminando el suelo y el manto freático, van a liberar sustancias y contaminantes al aire, se van a volar, van a atraer especies nocivas,
toda una serie de problemas. Si yo quiero limitar esos problemas, transformo ese tiradero en lo que conocemos como un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Bueno, es un tiradero al cual le pongo un plástico abajo para que no escurra, le pongo cobertura encima para que no se vuele, capturo los gases y los escurrimientos y les doy tratamiento. En nuestro país existen registradas oficialmente más de 2.200 instalaciones de este tipo. De todas esas, 47% no cuentan con ninguna de las medidas que les acabo de mencionar. No tienen cobertura abajo, arriba, no tienen báscula, no tienen puerta y no tienen reja. ¿Qué quiere decir? Que los residuos están ahí, pero no estamos mitigando el impacto ambiental. Simplemente lo estamos alejando del lugar donde vivimos. Pero acuérdense, en este mundo cada vez más poblado y más globalizado, ya nada es lejos. Lo que es lejos de mí es cerca de alguien más. Y tengo que tomar eso en cuenta. En este mapa que les muestro, cada punto representa un sitio de disposición de los registrados oficialmente. Aparte tenemos cientos de sitios clandestinos. Estos son los que reportan los municipios. Y el color nos indica el nivel de funcionamiento. Los círculos azules son los rellenos que cuentan con medidas de mitigación. Los puntos rojos no tienen ninguna característica que mitigue su impacto ambiental. Ustedes vienen de distintas partes del país. Ubiquen dónde están ustedes. Es claro que el problema es grave a nivel nacional, pero es especialmente grave en la zona sureste del país. Y eso es algo que tiene que ver y que se entrelaza con otros factores sociales y con otros factores de desigualdad. El derecho a un ambiente limpio no se vive igual en todo el país y los residuos son una muestra de ello. Ahora, seguramente en el discurso político, en el discurso público y social, han oído hablar de la economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? La economía circular es esta idea de transitar de la forma en que producimos y consumimos hacia algo que sea más sostenible en el largo plazo. ¿Qué encontramos actualmente? Todos los recursos naturales que nosotros obtenemos solo los podemos obtener de un lugar, del planeta. No hemos encontrado la forma de traer recursos naturales del espacio. Entonces, nuestra única fuente es el planeta. Y de ahí sacamos todo. A veces la gente como que pierde un poco la idea y piensa que las plantas, los animales son recursos naturales. No, también los metales son recursos naturales, el cemento viene de recursos naturales, los plásticos vienen de recursos naturales. No tenemos otra fuente. ¿Qué hacemos? Bueno, sometemos a todos esos recursos a distintos procesos de transformación que son muy complejos. Los transportamos, los comercializamos, los utilizamos y en la mayoría de los casos los desechamos. ¿A dónde desechamos todos esos materiales? Al planeta. No tenemos otro lado a donde ponerlos. ¿Cuál es el problema con este modelo que llevamos trabajando 200 años? Bueno, el primero es que como fuente de recursos, nuestro planeta se está agotando, porque consumimos más de los que puede regenerar por sí solo. Talamos más árboles de los que pueden crecer. Agotamos el suelo más rápido de lo que se vuelve a formar. Extraemos más petróleo del que se va a generar, porque eso se generó hace muchos siglos. ¿Cuál es el problema con la generación de residuos? El planeta tiene cierta capacidad para procesar los residuos, pero nosotros estamos poniendo esta capacidad en jaque por dos cosas. Primero, porque generamos mucho y eso quiere decir que el planeta ya no tiene la capacidad de procesar todo. Y segundo,
porque generamos cosas que el planeta no conoce. Nuevos compuestos, nuevas sustancias, nuevos materiales que no se pueden incorporar fácilmente a los ciclos biológicos. Ante esto es que surge la idea de la economía circular. ¿Cuál es esta idea? En vez de estar extrayendo y desechando continuamente, mantener esos recursos naturales que estamos extrayendo dentro del ciclo de producción y consumo la mayor parte del tiempo que podamos, alargar la vida útil de los materiales. Y todo esto nos va a permitir disminuir nuestro consumo de recursos, disminuir nuestra generación de residuos y además nos va a permitir ser más resilientes. Ahora que pasamos la epidemia del COVID, todos vimos cómo empezaban a escasear ciertas cosas. Si nosotros somos capaces de mantener estos materiales y recursos en círculos, podemos depender menos de esos recursos extras y que nos llegan de otros países. ¿Cómo podemos hacer que las cosas sean más circulares? Vamos a tener dos tipos de estrategias. Una para los residuos o materiales orgánicos y renovables, como las plantas y los animales. En esos casos, lo primero que tenemos que hacer es potenciar el aprovechamiento. Pongamos el caso de los alimentos. Los alimentos requieren energía, agua y muchas cosas para producirse. Si los alimentos ya no son consumidos por el que los adquirió originalmente, debemos diseñar sistemas que nos permitan aprovecharlo. Y hay jerarquías y escalas de cómo tendríamos que aprovecharlos. Si yo no los consumo, mi siguiente opción sería que los consuma otra persona. Si no hay otra persona o ya no reúnen la calidad, mi siguiente opción sería que los consuma un animal. Un animal que generalmente tenga una función social. Y así hay escalas de cómo debemos hacerlo. Cuando ya no reúnen calidad mínima o características que permitan su consumo, tendría yo que reincorporarlos a los ciclos naturales a través de composteo o de procesos de digestión anaerobia, que es un proceso de degradación que además de generarme una especie de fertilizante, produce gases que se pueden quemar como si fueran gas natural. Para los residuos orgánicos en México tenemos muy pocas medidas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran la mitad de todo lo que generamos? Bueno, ¿cuántos bancos de alimentos habrá en México? ¿Cuántas plantas de composta hay en México? Les estoy poniendo un mapa que armamos ahí nosotros en la universidad y donde pueden ver que en realidad son muy pocas para el tamaño del problema, que están concentradas en ciertos lugares, pero además algo que no se ve ahí en el mapa es que la gran mayoría son plantas privadas. Son plantas operadas por empresas para sus propios residuos. No son plantas para los residuos que generamos todos nosotros. Si hiciéramos un mapa similar para las plantas de digestión anaerobia, todavía tendríamos menos puntos. Vamos muy atrás en el aprovechamiento circular de nuestros residuos orgánicos. En el caso de los residuos inorgánicos, tenemos toda una serie de alternativas. Y quiero llamar su atención sobre algo. Ustedes pueden ver en el diagrama distintos círculos que nos permiten retornar los recursos al sistema productivo. En este diagrama, mientras más pequeño es el círculo, es mejor, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, porque implica un menor esfuerzo. Implica involucrar a menos actores. Es más fácil, gasta menos energía e impacta menos en el ambiente. Lo ideal, por lo tanto, van a ser primero los círculos que involucran al usuario, círculos de reutilización o de uso compartido, por ejemplo. A esto le seguirá cosas que el usuario puede hacer directamente con un prestador de servicios, como el mantenimiento o la reparación de sus productos,
o también las plataformas que nos permiten transformar cosas que antes comprábamos en servicios. ¿Alguno de ustedes en su cercana juventud tuvo películas en DVD o en video? ¿Quién sigue comprando películas en ese formato? ¿Dónde las ven ahora? En Netflix. Ya no son dueños de las películas, son dueños de un servicio de renta. Viajamos en Uber, rentamos smokings para las fiestas. Esos son servicios en lugar de productos y potencian el uso de las cosas, porque un mismo producto está dando atención a muchas personas. Cuando ya agoté todo esto, tengo otras opciones, como la remanufactura, que consiste en regresar el artículo que yo compré a su fabricante para que lo revise, cambie piezas y lo haga funcional otra vez. Y el reciclaje, donde las cosas que yo uso se reprocesan físicamente para volverlos nuevamente materia prima y poderlas emplear para la fabricación de nuevos productos. Ahora, estas ideas son muy atractivas y creo que difícilmente alguien va a estar en desacuerdo. Sin embargo, para llevarlas a cabo necesitamos muchas cosas. Necesitamos primero establecer criterios sobre cómo tienen que hacerse estas actividades. Necesitamos definir qué es ser reciclable y cómo lo vamos a evaluar, por ejemplo. ¿Cómo evalúo que algo es o no es reutilizable? Necesitamos modificar el diseño de nuestros productos. Mercadológicamente, por ejemplo, es muy atractivo tener envases de todas formas y colores. Para el reciclaje, eso es un arma. Una botella negra nos puede echar a perder un lote de reciclaje, aunque sea muy atractiva. Necesitamos estándares al respecto. En el caso de la reutilización, se requiere armar sistemas enteros que permitan que yo lleve mi envase y sea rellenado o sea retornable. No solo hay que modificar el envase, hay que modificar la forma en que comercializamos. Necesitamos separación de residuos. Ese pretexto de que yo no separo porque en el camión lo juntan es eso, es un pretexto. Cada quien tiene que hacer su parte. Si ustedes le dan al señor de la basura el PET separado, ¿ustedes creen que lo va a revolver? Claro que no, lo va a vender. Entonces dejémonos de pretextos. La separación nos va a permitir trabajar con los orgánicos y con los inorgánicos. Y como todo esto requiere dinero y requiere inversión, a veces es muy tentador simplemente decir que el mercado lo va a arreglar. El mercado por sí solo no lo va a arreglar. Y el gobierno, el sector público, no va a tener el dinero que alcance. Por lo tanto, necesitamos involucrar a los productores con mecanismos de responsabilidad extendida, que los hagan adquirir la responsabilidad sobre sus productos una vez que se vuelven desechos. Este es un punto muy álgido, pero es una clave para la economía circular. Despierta muchas controversias y muchas pasiones en México. Al sector productivo no le gusta, pero es una herramienta indispensable. Necesitamos que toda esta posibilidad de recircular sea segura, que no estemos acumulando sustancias tóxicas. Y además de eso, pues vamos a requerir modificaciones legales. Pero algo que debemos entender es que la economía circular no es un tema ambiental. Es un tema relacionado con el ambiente, pero es economía circular. Es un tema económico que tiene que ver con las formas en que producimos, en que comercializamos. No lo vamos a poder solucionar con una ley ambiental. Tenemos que hacer modificaciones en distintas leyes y tienen que ser modificaciones articuladas. Si yo simplemente cambio una ley ambiental y creo que con eso lo voy a solucionar, en realidad no voy a avanzar, o mi avance va a ser muy parcial e incompleto.
La economía circular no es solo residuos, no es solo reciclaje, no la voy a solucionar solo desde el sector ambiental, no es algo que pueda hacer solo el gobierno o solo la sociedad o solo la industria, hay que llegar a acuerdos. Y la economía circular nunca la vamos a alcanzar, es un punto que nos indica hacia dónde debemos avanzar. Pero siempre va a haber nuevos retos y nuevas cosas que podamos hacer. Platiquemos ahora de los residuos plásticos. Yo a esto me dedico, entonces este es mi tema favorito. Acabamos de concluir con Semarnat y con Naciones Unidas el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica. Eso nos dejó ver que cada mexicano consume cada año 66 kilos de plástico. Cada persona. Nuevamente estamos hablando de los 130 millones. De ese consumo, entre el 50 y el 70% se vuelven residuos en el mismo año en que lo compramos. ¿Por qué? Porque son artículos que consideramos desechables o porque aunque no sean desechables, no tienen una calidad que los haga ser duraderos o porque no les damos un valor y los desechamos. Porque al final un desecho es lo que yo decido tirar. De estos residuos plásticos y en general de todos nuestros residuos, más o menos el 40% llegan a condiciones críticas de manejo, donde su fuga al ambiente y su impacto ambiental se potencia. Ese es el tamaño del problema. Nuestros plásticos, la contaminación plástica en México se genera en distintos ámbitos, pero el que más contribuye es la gestión de residuos. Sí hay microplásticos que vienen en los exfoliantes, sí se genera contaminación plástica por las redes que se pierden en el mar, por el sector turístico, por las fugas, pero la fuga más importante está en el sector residuos. ¿Qué hay en los residuos plásticos en México? Tenemos muy poca información, porque en este tema todo el mundo opina, pero nadie le mete a generar información. Estos datos son de la Asociación Nacional de la Industria Química, un estudio que hicimos para ellos, y nos dice que de todos los residuos plásticos, el 20% son bolsas. ¿Cuántos de ustedes en sus municipios o estados tienen regulaciones contra las bolsas? Querétaro, Ciudad de México, Jalisco. Algunos no las han revisado, hay 28 entidades con regulaciones contra bolsas en México, distintos tipos de regulaciones. ¿Eso ha bajado la cantidad de bolsas en los plásticos? No sabemos. ¿Por qué? Porque nadie midió antes. Entonces no tenemos forma de saber cuál ha sido el avance, si es que ha habido un avance. ¿Qué se ha promovido en México en torno a los plásticos? El reciclaje, que es la estrategia que promueve sobre todo el sector industrial, y las prohibiciones, la disminución en el consumo, que es la estrategia favorita del sector público. En México, como les decía, espero que después les pasen la presentación, existe una inmensa variedad de regulaciones para plásticos. La primera gráfica muestra cuáles son los productos plásticos regulados. Y hay desde cosas como las bolsas hasta los cotonetes, las copas, por ejemplo, toda una variedad. Y hay distintos tipos de regulaciones. La mayoría, o donde se ha ido la mayoría de las entidades, es hacia las prohibiciones. Esta diversidad dificulta que esto sea aplicable y dificulta también enormemente al sector productivo, porque de municipio a otro varían las reglas. Estoy en Ciudad de México, está prohibido algo, me paso a Naucalpan, aquí sí está permitido, ¿no? Entonces, está muy difícil funcionar en ese sentido. Por otro lado, la estrategia que ha promovido la industria, que es el reciclaje, este reuso de residuos como materia prima,
debemos tener claro algo. La idea del reciclaje pues es muy bonita, pero el reciclaje es viable solo si tengo volúmenes elevados de residuos limpios y bien separados. Si no, ya no es negocio. ¿Y por qué es importante que sea negocio? Porque hasta ahorita, que no tenemos responsabilidad extendida, el reciclaje en México no es una actividad ambiental, es una actividad económica, que la iniciativa privada, formal o informal, lleva a cabo con un fin, obtener una ganancia. ¿Sí? ¿Qué se recicla y dónde se recicla en México? La situación es muy dispar. Si ustedes tiran una botella de PET en cierto lugar en Sinaloa, nadie la va a recoger. ¿Por qué? Porque no hay un mercado. Los mercados del reciclaje están concentrados donde está la industria del plástico. Los núcleos más importantes son el Bajío, el Valle de México, Jalisco, Nuevo León, un corredor Mexicali-Tijuana y un poco un corredor Mérida-Cancún. Tenemos regiones completas del país donde los plásticos no se reciclan. Ahora, ¿cómo hemos enfrentado a través del marco regulatorio estos temas? Tenemos una distribución de atribuciones que, aunque se genera con una lógica, y es este hecho de que los municipios son responsables del manejo de los residuos sólidos urbanos, generan también muchas complicaciones operativas. Necesitamos actualizar nuestras leyes, pero sobre todo, como ya mencionaron anteriormente, necesitamos hacer que esas leyes se cumplan, porque tenemos un marco regulatorio que, con todos sus defectos, si se cumpliera, nos tendría en condiciones muy diferentes a las que vivimos ahorita. Los que están en Cámara de Diputados sabrán que se están discutiendo las minutas de una ley de economía circular y de la actualización de nuestra ley de residuos. Desde el sector académico, desde el sector público federal, desde las ONGs, percibimos grandes problemas con esas minutas. Primero, son 2 minutas desarticuladas, que se están atacando como si no tuvieran que ver una con otra. Y son temas que no podemos separar, residuos y economía circular. Nuestra ley de residuos que se está proponiendo, esta minuta, se enfoca en plásticos como si ese fuera nuestro único problema. Tiene problemas de redacción que van a hacer que prácticamente sea imposible regular ciertas cosas. Y en muchos casos implican un retroceso para las entidades que han logrado ciertos avances. Nuestro marco regulatorio tiene grandes inconsistencias. En ese mapa les muestro qué tipo de medidas han tomado cada entidad para controlar, por ejemplo, el tema de los plásticos. Se ha promovido el uso de los plásticos biodegradables pensando que esa es la solución, a pesar de que eso ni es la solución ni es lo más circular, y en la mayoría de los casos las leyes están redactadas de forma que son incumplibles. Se piensa erróneamente, y está plasmado en muchas legislaciones, que con que un plástico sea fabricado a partir de plantas y eso es biodegradable, y eso no es cierto, y las legislaciones muchas así lo dicen. Se piensa que con que pidamos que el plástico sea compostable se va a solucionar el problema, pero para que funcione necesitamos ecoetiquetado, esquemas de certificación, necesitamos separación y necesitamos plantas de composta. De todas esas medidas que les planteo, que plantean las excepciones que están en nuestra regulación, al menos la mitad son incumplibles, porque establecen características que no se pueden medir o características que no van a generar beneficios ambientales. ¿Han funcionado las regulaciones? Creo que su mayor utilidad ha sido que han llamado la atención sobre el tema y que han hecho que algunas personas modifiquen su forma de actuar. Pero no podemos decir más allá de eso, porque para empezar no medimos antes y no estamos midiendo ahora, porque además en muchos casos estas legislaciones a lo que han llevado es a la piratería y al greenwash. Para cerrar, primero,
necesitamos de manera urgente mejorar la gestión de residuos en México. No es un tema ambiental nada más, es un tema de salud pública. Las 20,000 toneladas que están llegando al ambiente nos están afectando la biodiversidad, los ecosistemas, están haciendo menos vivibles nuestras ciudades. Tenemos que entender este concepto amplio de economía circular, de forma que lo que propongamos tenga sentido y tenga un carácter integral. No debemos pensar que cambiando una ley se solucionan las cosas. Sí hay que cambiar las leyes, sí. Sí hay que actualizarlas, sí. Hay que trabajar mucho en ellas. Pero tenemos que trabajar en muchas otras cosas. Tenemos que hacer que nuestros sistemas operen bien y garantizar el cumplimiento. Finalmente, los que tengan la oportunidad de opinar y de votar sobre estas leyes, háganlo basándose en fundamentos técnicos, entiendan lo que están votando, porque no podemos permitirnos esos errores de concepto que aparecen actualmente en las legislaciones. Consideren criterios ambientales, consideren criterios sociales. Muchas gracias por su atención. Gracias, Shima. Muchísimas gracias, Aletia. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si estás de acuerdo, vamos con la primera. La presencia de microplásticos en distintos ecosistemas es una preocupación creciente a nivel global. En el contexto mexicano, ¿cuáles son los principales hallazgos de la investigación sobre la presencia de microplásticos en el medio ambiente? Muy bien, este es un tema muy cercano a mi corazón porque mi grupo de investigación desarrolló la primera línea base para microplásticos en playas mexicanas, donde recorrimos 2 veces todo el litoral nacional para muestrear playas. Y tristemente, no hay una playa en la que no haya habido. Todas las playas, así estén en áreas naturales protegidas, sean zonas que se consideran vírgenes, estén lejos o cerca de los centros urbanos, tienen microplásticos. Los microplásticos llegan no solo a partir de lo que se hace en las playas y en las ciudades costeras, sino también son arrastrados por las corrientes. En Majagual hemos encontrado pellets. Pellets son las perlitas que usa la industria del plástico. En Majagual no hay industria del plástico. Eso llegó ahí gracias a las olas. Entonces, los microplásticos los hemos encontrado en México, en ríos, lagunas, sedimentos, agua marina, todo un rango de especies animales y también en productos de consumo como sales de mesa, agua embotellada, cerveza, bebidas energéticas, electrolitos, lácteos, en fin. No ha habido estudios donde se busquen microplásticos en los que no se hayan encontrado. Wow. Pues bueno, hay que hacer algo al respecto y para eso estamos aquí. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor escenario esperado en caso de que el problema de los residuos se mantenga a niveles actuales? ¿Cuáles son los riesgos a mediano y largo plazo en perjuicio del medio ambiente y de la población? La idea de cómo manejamos los residuos tiene antecedentes registrados en la antigua Grecia, donde ya existían estos tiraderos. ¿Cuál era la solución? Llévense los residuos a donde yo no los vea y no me llegue el olor, ¿no? Básicamente. Y tristemente es lo que seguimos haciendo en la mayoría de los casos. Llévenselos donde yo no los vea y no me llegue el olor. ¿Qué está pasando? Que cada vez esos lugares pues se van haciendo menos, porque la población va creciendo y siempre lo que no nos molesta a nosotros le va a molestar a alguien más. Tenemos un caso muy crítico que acaba de vivir nuestro país en el estado de Oaxaca, donde la ciudad de Oaxaca se quedó sin sitio de disposición, que era el de Sachila, y ningún municipio quería recibir sus residuos. Eso los obligó a modificar el manejo, pero fue hasta que el problema se vino encima y que se vivió una crisis que se buscaron soluciones. ¿Cuáles son los riesgos? Que si seguimos usando este modelo, los residuos van a seguir llegando al ambiente
Y como les digo, no es un problema que afecte solo a las focas o a los osos polares. No, es un problema de salud pública. Los residuos no pueden estar dispersos en el ambiente porque liberan cosas, porque afectan a las especies, porque alteran los ciclos naturales, alteran nuestros cultivos, alteran nuestras actividades económicas. El riesgo es mayúsculo y a largo plazo, si seguimos actuando como lo estamos haciendo, se estima, por ejemplo, que en el caso de los plásticos que llegan al mar, se va a triplicar la cantidad en 30 años. Entonces, las consecuencias ni siquiera podemos preverlas, pero tenemos claro que son muy, muy graves. Muchas gracias. ¿Cuál consideras que es el balance adecuado entre responsabilidad individual y responsabilidad gubernamental en el manejo de residuos en México? ¿Y qué acciones podrían llevarse a cabo para garantizar que ambas partes contribuyan efectivamente a un futuro verde y sostenible? Y yo a esta pregunta le agregaría, ¿cuáles son las responsabilidades también de las empresas privadas? Muy bien, en nuestro país, y uno de los temas recurrentes es que hablamos que el tema de residuos es un tema de responsabilidad compartida. Eso es claro, ¿no? O sea, todos tenemos que participar. Lo importante es saber cómo y en dónde y en qué nos toca a cada uno. Por supuesto, el individuo siempre juega un papel en sus decisiones. Como individuos, no como diputados, no como regidores, no como académicos, tenemos una responsabilidad en nuestras decisiones de consumo. Nosotros decidimos qué y cómo consumimos en general. Y cada que consumimos algo, cuando tenemos un producto que es más sustentable y uno que es menos sustentable, si yo elijo el menos sustentable, estoy dando un voto por ese tipo de productos. Le estoy diciendo al mercado que eso es lo que yo quiero. Y estoy fortaleciendo que se sigan fabricando ese tipo de cosas. Tengo una responsabilidad como persona cuando consumo eso para hacer que eso dure y mantenerlo en operación la mayor parte del tiempo posible. Tengo una obligación de separar y tengo una obligación como ciudadano de exigirle a mis autoridades que tomen medidas útiles y que tengan sentido y de exigirle a las empresas información, transparencia, opciones buenas. Sin embargo, sabemos que el ciudadano necesita muchas veces la regulación de muchas de sus actividades. Y aquí es donde el papel del sector público es indispensable, porque tiene que generar este contexto que no solo promueva, sino que lleve a que esa sea la alternativa. El gobierno no solo tiene que generar las instalaciones, nuestro sector público es responsable de la educación, es responsable de la infraestructura, es responsable del marco regulatorio. Las empresas, como ya dijimos, tienen que jugar un rol mucho más activo. En México el sector industrial, como en todos lados, pues tiene grandes diferencias. Sí hay empresas muy proactivas, pero también hay una gran mayoría que está siempre a la defensiva y que solo responde a lo que el sector público le impone y busca cómo evadirlo. En ese sentido, necesitamos una participación más proactiva donde haya un compromiso con todas estas estrategias de circularidad. ¿Cómo no podemos garantizar que el ciudadano haga lo que debe hacer por sí solo o las industrias también hagan lo que tienen que hacer de buena voluntad? Es el rol del gobierno garantizar que eso ocurra. Tiene que haber un marco que nos lleve a que eso realmente se vuelva una realidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué medidas cree que podrían adoptarse qué medidas crees que podrían aumentar la concienciación y la educación pública sobre la importancia de la sustentabilidad y la gestión adecuada de residuos en México, con el fin de generar un cambio de comportamiento a nivel nacional? Creo que si tienen hijos, seguramente les ha tocado, como me ha tocado a mí, que les dejan la tarea de educación ambiental, ¿no? Y ven o tienen que aprenderse para su examen las 3 R's, que es reciclar, reusar, a lo mejor hacer una presentación, y en eso consiste la educación sobre residuos en México. La educación sobre residuos es una educación vivencial.
Yo quiero convencer al niño de que se puede separar, tengo que separar en la escuela. Pero si cada convivio les pido la cooperación para el vasito de unicel y luego tiramos todo eso revuelto con las hojas de los tamales, pues ¿cuál educación estoy dando? Les estoy haciendo aprenderse cosas que no viven en la práctica. La mejor forma de educar a la gente es teniendo escuelas sustentables. Escuelas que hagan en una educación en residuos que se viva, donde el niño vea que sí se puede, que a lo mejor cuesta un poco más de trabajo, pero que es viable y que se acostumbre a hacerlo. Es muy difícil, por supuesto, llegar a todas las escuelas, pero tendríamos que avanzar en esa dirección. ¿Cómo podemos avanzar? Empecemos con las escuelas normales, porque ahí se forman los futuros profesores. Empecemos ahí para que ellos nos ayuden a diseminar este tipo de acciones. Generemos programas de estímulo, que no vayan solo a ver qué escuela recicla más, sino qué escuela genera menos residuos. Eso sería lo más importante. De nuevo, destacando la importancia de la educación en México, como ya lo hemos dicho en esta convención. ¿Cuál sería el caso de éxito a nivel internacional en materia de regulación de los plásticos? ¿Qué tanto ha retomado nuestro país tales casos de éxito? En general, los avances mayores siempre se considera que se tienen en los países de Europa Occidental. Sin embargo, ahí debemos tener claro que cuentan con una infraestructura diferente y con un marco regulatorio diferente. Es un error tratar de traernos esos modelos directamente sin contemplar otras cosas que se tienen que hacer en nuestro país. En Europa, en algunos países, está prohibido, por ejemplo, que los residuos reciclables se reciban en los rellenos sanitarios. Está prohibido que ingresen. Al no poder ingresar y al existir un sistema de responsabilidad extendida, pues la mayoría de ellos se llevan a reciclaje. ¿Podemos avanzar ahí? Sí podríamos, pero no podemos hacerlo simplemente lanzando mañana una ley que prohíba. Si no tenemos sistemas de recolección, si no tenemos sistemas de acopio, si no desarrollamos infraestructura de reciclaje. En nuestro país tenemos algunas cosas que han funcionado. Hay municipios que tienen ciertos avances, hay entidades donde se hace un manejo más ordenado, hay programas de la industria que han funcionado bien. Fijémonos en esos ejemplos extranjeros, pero también fijémonos, como ya mencionaron, en los casos de éxito en México, porque esos ya responden a las condiciones en que vivimos aquí. Muchas gracias. ¿Qué papel juega el manejo inadecuado de los residuos en el marco del fenómeno del cambio climático? Bueno, nuestros residuos orgánicos principalmente, cuando van a parar a los sitios de disposición, van a generar gases. Esos olores que nos llegan, pues son los gases de la degradación de los residuos. Y hay dos gases principales, CO2 y metano. Si nuestros residuos están simplemente en un tiradero, ese CO2 y ese metano se van a ir directamente a la atmósfera. La degradación y el transporte de residuos en México contribuye con el 6% de los gases de efecto invernadero de todo el país. ¿Cómo podemos mitigarlo? Bueno, aprovechando los residuos para no tener que llevarlos a los sitios de disposición, con eso hay menos necesidades de transporte, y teniendo sitios de disposición que cuenten con sistemas de captura de gases. Si yo tapo el sitio de disposición y le pongo unas tuberías, todo el gas que sale va a salir por ahí. Si es un municipio que no cuenta con recursos, no cuenta con infraestructura, lo que suelen hacer es que en estos tubos le prenden fuego a la salida. A lo mejor ustedes los han visto. Si pasa uno por ciertos tiraderos en la noche de estos que tienen tubos de salida de gases, parecen velitas de pastel. Es el metano que se está quemando. Se está transformando en CO2, que es un poquito menos malo. ¿Cuál es la opción ideal? Bueno, que estos gases se capturen, se purifiquen y se utilicen para generar energía. El metano es el principal componente del gas natural.
Entonces podemos usarlo para generar energía calorífica o para generar electricidad. Muchísimas gracias, de verdad, creo que fue una gran plática. Y bueno, esta fue la última pregunta. ¿Otra pregunta? Mira, tenemos una última pregunta, ahora sí. Felicidades, doctora, por la presentación. Gracias. A ver, muchos de aquí saben del tema porque lo vivimos en nuestras entidades federativas. Tenemos aquí a la presidenta y a la procuradora y a la presidenta de la comisión que estaba aquí, Karen. Sí. Fue por decir. Pero bueno, tengo dos preguntas. Sí. Particularmente en el tema de la responsabilidad extendida. Sí. Cuando se está haciendo la ley, esta de economía circular, se habla de responsabilidad extendida, y desde el punto de vista empresarial, la responsabilidad extendida a lo mejor la pueden hacer las grandes industrias, porque tienen la economía y tienen toda la infraestructura para, ponemos un ejemplo, venden algo de plástico, se lleva hasta Yucatán, y en la responsabilidad extendida este proveedor tiene que regresar algo de sus desechos que provenientes de su industria, porque no en Yucatán, a lo mejor no hay en la planta para poder reciclar, traerla aquí. Esto impide que un grado de competitividad para empresarios a menor escala. Claro. Entonces se maneja que la responsabilidad extendida lo que va a hacer o pudiese hacer es evitar, digamos, nuevos emprendedores de ciertas industrias. ¿Qué se puede hacer para que esta responsabilidad extendida puedan contribuir, pero que no les pegue, porque no es rentable para una persona que vende nada más en Tulum o en Quintana Roo y no tiene la infraestructura para traer este residuo? Esa sería la primera. Y la segunda creo que tiene que ver también con temas económicos. Las nuevas tecnologías en pro del medio ambiente son costosas. Sin embargo, la ley que se hizo en la Ciudad de México, la que se está discutiendo en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que pasa es que si no se hace un incentivo económico para la industria o una obligación para que le apuesten a estas nuevas tecnologías, pues dice el empresario que tiene esa factual, ¿por qué voy a apostar yo a poner estas empresas que son costosas si el gobierno no me da ningún incentivo fiscal y si no le va a obligar a mis otros competidores también a apostarles a estas nuevas tecnologías? Creo que eso es uno de los grandes tabús que existen. ¿Cómo podemos, una gran propuesta que usted nos pueda decir, cómo podemos meter para que puedan apostar a estas nuevas tecnologías que no les pegue a las industrias que no tienen la economía? ¿Y cómo podemos hacer esta responsabilidad extendida para que estos microempresarios puedan también ser parte de esta economía circular? Sí, claro que sí. Por supuesto, hay muchos bemoles en el tema y es un tema muy complejo, más en la realidad mexicana. ¿Cómo podemos no afectar a estos pequeños emprendedores, microempresas, que sabemos que en México juegan un rol preponderante en la economía, ¿no? Además, la economía circular no va normalmente al que comercializa o vende el producto. La responsabilidad extendida, va al dueño de marca, va al que pone inicialmente el producto en el mercado, va a las grandes marcas. Estamos hablando de Coca-Cola, FEMSA, Nestlé, Unilever, Procter, etcétera. No al pequeño empresario que está generando un nuevo material y que no sabe cómo ponerlo en el mercado. Ellos son los que serían responsables. ¿Cómo funciona en otros países? Yo tengo como empresa que fabrico botellas de PET que declarar cuántas botellas de PET metí al mercado, ¿no? Y en proporción a eso tengo que cooperar económicamente para que una entidad independiente, no se trata de que yo las recupere, hay una entidad independiente que con la cooperación de todas las empresas junta y hace el acopio. ¿Cómo puedo no afectar? Pues eso se tiene que dejar en la ley. Yo puedo poner límites inferiores de a partir de dónde sí aplica y a quienes no les aplica. O sea, no quiere decir que cualquier persona que fabrica un jabón artesanal ahora va a tener que entrar a un programa de responsabilidad extendida, no.
puedo poner a partir de cierto nivel de producción. Y tengo que generar este tipo de esquemas. Ahora, las empresas no solo dicen no tengo incentivos, las empresas también lo que dicen es, pues es que me estás poniendo a hacer cosas que tendría que hacer el gobierno, como la recolección y la separación y la ciudadanía. En este sentido, pues tenemos que avanzar parejos. O sea, porque si nos quedamos en culpar al otro, pues nunca vamos a avanzar. El gobierno siempre va a decir es que la industria no hace tal, y la industria todo el tiempo va a decir es que el gobierno no hace su parte, la ciudadanía no hace su parte. Por eso es que este tipo de cambios tienen que ser integrales y tienen que ir avanzando al parejo. ¿Qué se puede hacer? Se puede pilotear en ciertas ciudades ciertas medidas. Generalmente es la forma de ver que eso puede operar en el contexto de nuestra realidad. Tenemos mucha disparidad y tenemos que pensar en modelos que, si bien establezcan principios generales, también sean lo suficientemente flexibles para atender a la Ciudad de México y al municipio de Tututepec, que son mundos distintos. Entonces, todo eso tiene que cuidarse en la ley. Y para eso hay que pensar muy bien en lo que se va a poner. Y pues hay que tener mucho cuidado de que estos temas no se vuelvan botín político. Porque en México siempre estamos en el tiempo político incorrecto. Siempre estamos o preparando una elección, o en campaña, o ajustándonos porque acabamos de llegar, y nunca tenemos tiempo para los proyectos de larga visión. La política pública de residuos no vende mucho, no es algo que genere titulares. Genera más titulares decir prohibieron los plásticos en el municipio X que le dieron mantenimiento al relleno sanitario. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente va a beneficiar. Muchísimas gracias.